Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Giovanni López, experto en neuroliderazgo, hablando sobre humor, cerebro y cambio cultural. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Soy el agua. Nací en ríos y quebradas, y gracias a procesos de potabilización y tratamiento, llego a tu hogar limpia y lista para tu consumo. Cuídame usando solo lo necesario y evitando desperdiciarme. Soy la energía. Provengo principalmente de fuentes hidroeléctricas y me complemento con energía térmica y solar para acompañarte cada día. Cuídame apagando las luces y desconectando lo que no usas. Soy el gas natural. Vengo de yacimientos bajo la tierra, viajo por gasoductos y llego a tu hogar para darte energía de forma segura y eficiente. Cuídame usándome de manera responsable y revisando tus instalaciones. Recuerda, cuidarnos también es cuidar tu vida y el planeta. Como les dije, estamos con Giovanni López, experto en neuroliderazgo y hablando de humor, cerebro y cambio cultural. Giovanni nos trae una cantidad de cosas bien interesantes para hoy y una sorpresa para todos ustedes. Giovanni, bienvenido a Mercadeo con Voz. Qué rico tenerte nuevamente acá con nosotros. Pero hombre, Marisa, primero el honor es para mí, para toda la gente que te sigue. Es un honor estar contigo de nuevo. Ya había estado en una entrevista que me hiciste. Y para mí, como te decía, maravilloso el espacio tuyo para poder desmitificar una cantidad de conceptos que hay alrededor del liderazgo en América Latina y que hoy tenemos noticias importantes y noticias chéveres para eso. Exactamente. Bueno, Giovanni, entonces empecemos a desmitificar el liderazgo de hoy en día. ¿En qué está? ¿Qué está pasando con el liderazgo, Maricha? Mira, lo que pasa es que hoy por hoy en las compañías, la razón por la cual muchos de los formatos no están funcionando bien es porque hay un exceso de presión en las personas que están trabajando dentro de las organizaciones, y ese exceso de presión los que dirigen al personal lo catalogan como de falta de compromiso, pero no es falta de compromiso. Hay demasiado talento en las organizaciones, pero como esa presión está en exceso, genera en el cerebro un modo amenaza que hace que la gente entonces pierda el proceso creativo. Entonces lo que necesitamos es que los que dirigen en las organizaciones, desde recursos humanos y los gerentes de las diferentes divisiones, entiendan la neurobiología básica que existe en el cerebro de una persona cuando tú le estás dando una indicación. Es decir, ¿qué estás activando tú cuando das una indicación, cuando haces una corrección, cuando generas una reunión de trabajo? ¿Qué está pasando realmente en el cerebro de las personas? Y como lamentablemente no existe esa información de manera sencilla, Aricha, entonces nos hemos dado la tarea de enseñar cosas muy técnicas, unos formatos muy pesados, pues la gente obviamente decide más bien no prestar atención a este tipo de información, sí, y siguen basándose en los modelos de mando y control, que es lo que se les hace mucho más sencillo. Es que eso es lo que, no, exactamente, a eso iba. Eso es lo que tenemos ya metido en la cabeza, que el liderazgo es el que manda. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y eso viene, pues ya lo sabemos todos, porque con todos los expertos que has tenido aquí en tu programa, pues eso viene desde la era industrial, eso ya lo sabemos de memoria. Y ese formato era muy bien para entornos predecibles. Sí. En un entorno económico predecible, pues a mí sí el mando y control puede servirme cuando es industrial, pero en un entorno como el nuestro, Maricha, con una inteligencia artificial galopante donde ya uno no sabe qué va a pasar con el empleo de uno, se necesitan otros modelos. Entonces, ese liderazgo, esa estructura de liderazgo de hace 40, 50 años, pues obviamente lo que hizo la inteligencia artificial fue catapultar y demostrar hasta la saciedad de que es necesario innovar ese modelo. Sí. Y la única manera de hacerlo es cuando los mismos directivos y la gerencia media de las compañías no se sientan tampoco amenazados con soltar el poder y el control, porque ese es el otro tema, que si tú dices un directivo de una unidad, pero venga hermano, usted tiene que saber llegarle a la gente,
no tiene que volverse el payaso, ni tiene que volverse el más informal, pero sí tienes que saber entender lo que está pasando en el cerebro de la gente, de tu equipo de trabajo, cuando tú estás comunicándote con tu cuerpo y con lo que estás diciendo. No tienes que volverte un psicólogo, un psicoterapeuta, ni nada de eso, pero sí tienes que tener una idea mínima de lo que pasa en el cerebro de una persona cuando está bajo presión, que es lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que está presionada? Eso no es lo mismo cuando está relajada. Claro. Entonces, si yo no entiendo esa psicología mínima, elemental y esa neurobiología básica, pues yo voy a seguir cometiendo errores de buena fe, que es lo que le pasa a muchos directivos, que no se equivocan de mala fe, ellos no quieren dañar la cultura de la organización, pero lo están haciendo de forma inconsciente porque no tienen idea de lo que deben hacer para que el equipo realmente entienda lo que se pretende hacer en la unidad de negocio. Bueno, entonces usted ahí me pone a pensar también en el neuroliderazgo, del que usted es experto. Ajá. En todos estos cambios entonces que tenemos, entonces la aplicación del neuroliderazgo, ¿cómo va a funcionar entonces? Ok, nosotros empezamos en esto hace ya 24 años acá en Colombia, y cuando yo comencé haciendo esos programas, lo que estaba buscando, lo primero que hice fue tratar de desmitificar dentro de las organizaciones los modelos de liderazgo tradicional. Entonces comencé con todas esas teorías desde McGregor y empecé hasta acá y empecé yo a ver qué funcionaba, ¿cierto? Sí. A ver qué pasaba con eso. Comencé a trabajar con la literatura de Ken Blanchard, luego Gary Hamel y de Stephen Covey y muchos otros, hay 50.000, ¿no? Y empecé a ver, entonces yo empecé con pequeños modelos en pequeñas empresas. En pequeñas unidades de negocio yo experimentaba con algunos modelos. Empecé a darme cuenta qué funcionaba, qué no funcionaba, y fue así cuando yo me di cuenta de que efectivamente cuando combiné todos esos modelos industriales para una economía predecible con modelos de incertidumbre y liderazgo adaptativo, ahí yo al combinar a Tony Robbins, que es desde donde yo empecé a trabajar con él, y me certifiqué con él en los Estados Unidos, ahí me di cuenta que era la fusión del tema, que hoy por hoy le estamos llamando competencias flexibles, competencias blandas. Le han hecho hoy por hoy un alboroto al tema, cuando eso ya viene de hace muchos años. Sí. Pero ¿cómo así? ¿Y por qué seguimos con lo mismo? Pues porque volvemos a lo mismo. La inteligencia artificial hoy lo que está es desnudando una verdad que teníamos hace más de 50 años. Que yo le puedo dar instrucciones lógicas a una persona, como lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me da instrucciones lógicas, sí, pero la inteligencia artificial no tiene la capacidad de gestionar la tensión y la fricción que hay en un equipo de trabajo. Eso lo hace un cerebro humano. Una inteligencia artificial no nos puede reemplazar todavía ahí. Entonces, es esa habilidad para tú manejar la gestión y la fricción que es inevitable en un equipo de trabajo, Maritza. Sí. Si tú tienes un equipo, tú debes entender que la fricción, la presión entre los miembros, eso hace parte del equipo de trabajo. O sea, no hay que tenerle miedo a la palabra conflicto, que es una palabra que no nos gusta. No es que tienes que gestionar conflictos. Bueno, es la habilidad más poderosa hoy por hoy en el mundo del liderazgo corporativo. Porque tú tienes que entender que en un equipo de trabajo tiene que haber fricción. Y eso lo sabe uno por física. Sí. Sin tener que ser físico, entonces hablemos desde la psicología normal. ¿Cómo así que hay fricción? Que eso sí es necesario que haya presión, que haya conflicto. Pero un buen líder aprende a generar el conflicto de forma consciente y lo sabe manejar, lo sabe gestionar. Y sabe sostenerlo en el tiempo. Pero un directivo que no sabe de estos temas, obviamente, porque no lo han formado así, lo evita. ¿Cómo generar el conflicto? ¿Cómo? Eso, me encanta eso. Entonces, yo genero conflicto cuando entiendo que la presión entre los miembros del equipo es necesario que exista. ¿Cómo se forma un diamante? Por la fricción, ¿cierto? La fricción es necesaria, no hay que evitarla. Es como el estrés. La gente dice, el estrés, sí, pero es que el estrés es necesario. El miedo es muy necesario, son emociones muy útiles. La fricción en un equipo de trabajo es media vida. Lo que pasa es que yo debo aprender a gestionarla. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo involucro al equipo en el entendimiento de que lo que estamos haciendo requiere una revisión meridiana y que eso nos va a incomodar. Sí. Todos lo decimos de forma lingüística, que salgamos de la zona de confort. Yo no conozco ninguno que no sepa decir eso. Cualquier directivo, todo el mundo dice, pero cuando usted le dice... salir de la zona de confort. Sí, todos lo dicen de memoria para quedar bien, pero cuando usted le dice, venga, pero vamos a gestionarlo entonces, vamos a presionarlo, vamos a hacerlo realmente. Ajá. Eso es liderazgo. Liderazgo entonces, ¿qué es? Es salir del discurso y venga, vamos a generar realmente la presión en el grupo para que de un estado pase a otro. Si yo quiero que estamos en nivel 2 de habilidad, pasar a un nivel 3 de habilidad, yo tengo que entender que tengo que incomodar al equipo para que salga de ahí. Sí. Y esa incomodidad, lo que pasa es que yo tengo que saber gestionarla para que no se vuelva una revuelta donde antes la gente se paralice. Eso es lo que se llama inteligencia emocional, pero eso tampoco lo hemos enseñado bien, porque nos hemos quedado con el discurso de inteligencia emocional y no descomponerse, usted no enojarse, usted tiene que sonreír todo el tiempo. Por favor. Maneje su inteligencia. Maneje su inteligencia, sí, compórtese, emocional. No se descomponga, por favor. Eso no es inteligencia emocional, Maritza. Vamos a manejar la inteligencia emocional y vamos a este corte. Claro que sí. Después seguimos con ese tema que está bien interesante.
Ya. Soy el agua. Nací en ríos y quebradas, y gracias a procesos de potabilización y tratamiento, llego a tu hogar limpia y lista para tu consumo. Cuídame usando solo lo necesario y evitando desperdiciarme. Soy la energía. Provengo principalmente de fuentes hidroeléctricas y me complemento con energía térmica y solar para acompañarte cada día. Cuídame apagando las luces y desconectando lo que no usas. Soy el gas natural. Vengo de yacimientos bajo la tierra, viajo por gasoductos y llego a tu hogar para darte energía de forma segura y eficiente. Cuídame usándome de manera responsable y revisando tus instalaciones. Recuerda, cuidarnos también es cuidar tu vida y el planeta. Continuamos el mercadeo con vos, con Giovanni López, y estábamos hablando de la inteligencia emocional. Y dentro de ese tema de inteligencia emocional, pues podemos ver también que hay muchos errores en los que incurren con el liderazgo. Entonces, se mezclan ahí los temas del manejo de la inteligencia emocional, pero también entonces tengo que manejar el liderazgo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden integrar y que se pueden cometer ahí? Bueno, lo primero es de lo que te decía ahorita. Como estamos en un exceso de presión en las organizaciones y la misma situación económica, y los directivos lo asumen como si fuera falta de compromisos, es el primer error. Ajá. Es llevarlo todo a que es un problema de falta de actitud. No, la gente tiene la actitud y tiene el talento. Lo que está pasando es que interpretamos las cosas también de una forma, en un sesgo cognitivo que Daniel Cademayo nos había hablado de eso hace mucho tiempo. Entonces caemos en esos sesgos de interpretación automática y lo asociamos con que es solo falta de compromiso, pero eso es una de las tantas variables. Pueden ser otras muchas razones por las cuales un equipo de trabajo no está alineado, no está sincronizado, no hay inteligencia colectiva. Son muchas variables, no solamente una. Pero generalmente lo que uno encuentra, cuando te digo, Marixa, es en el diagnóstico que uno da a una organización, casi todos dicen lo mismo. No, es que le falta compromiso a la gente. Yo me quedo siempre pensativo, digo, carajos, o sea, tantos años los que llevamos hablando de liderazgo y no hemos logrado mapear la cantidad de variables que hay ahí. O sea, yo la verdad me sorprende eso. O sea, digo, Dios mío, ¿qué está pasando entonces con la formación en el mundo y en América Latina casualmente? Entonces, bien. Si asociamos que es falta de compromiso, entonces, ¿qué hace un directivo cuando asume que es que la gente no tiene actitud? Lo primero que hace es hacer más presión. Claro. Hay exceso de presión y como digo que no hay compromiso, entonces le meto más presión. ¿Cómo le metemos más presión? Cometiendo dos errores típicos. Uno de esos es la microgestión. ¿Has escuchado hablar de eso, Marixa, cierto? Sí, microgestionar todo. Encomendamos algo a un colaborador y lo primero que hacemos es estar encima, que le tienen que estar reportando a uno cuánta cosa hace o dice, por favor. O sea, se supone que si uno delega una función es porque debe haber primero una persona que tiene las competencias para hacer ese trabajo. Yo debo confiar en que él lo va a hacer con disciplina. Y si la persona está en ese puesto, se asume que tiene las habilidades para hacerlo. Error garrafal sería si tú asignas una función a una persona que no tiene las competencias para eso. Entonces, habría que preguntarle a recursos humanos por qué tiene una persona en un puesto donde no tiene esas competencias. Si lo tiene por rosca, claro que en el mercado latinoamericano eso casi nunca sucede, ¿cierto? Si lo tiene por rosca, entonces va a tener un problema grave. Ahí sí tiene que microgestionar. Sí, claro. Claro, yo tengo que microgestionar cuando yo tengo una persona que no es la persona competente ahí. Claro, porque yo cómo me voy a confiar. Voy para Bogotá o para Cali o para Panamá o para República Dominicana y dejo una función con alguien que yo sé que no tiene las competencias. Lo mínimo que voy a hacer es estar todo el día encima de él. Claro. ¿Estamos bien? Entonces, Sí, total. y bajo el supuesto de que sí tenga las competencias, entonces viene el otro lado, es la desconfianza en él. Si tiene las competencias, ¿por qué desconfías? Eso es un tema entonces de liderazgo personal. Yo tengo que también estar tranquilo y confiar en la gente. Si tiene las competencias, déjelo, confía en él. Y sobre esto hay muchos temas de inteligencia que hablan del efecto Pigmalión, que yo debo confiar y que sobre la base de que yo confío en una persona, yo le genero una energía que irradia en él y que siente que yo confío en él. Entonces, como siente que confío en él, no va a querer defraudarme, ¿cierto? Pero el primer error, por falta de inteligencia emocional, de autocontrol, de ser un microgestionador, una persona perfeccionista, es que generamos microgestión. Y el segundo error, el más típico, son las reuniones no productivas. Cuando yo comencé con esto hace 24 años, Marixa,
me llamaba mucho la atención ese tema. Uno creería que con 24 años el mundo ha evolucionado. Por el amor de Dios, seguimos en el mismo problema. Claro. Lo más normal que en entrevista a cualquier experto, te das cuenta que es el mismo fenómeno. Sí. Porque la generación de directivos en los últimos 24 años se ha renovado, pero los nuevos directivos que han entrado, ellos no tienen esa formación tampoco. La nueva camada de líderes que tenemos en las organizaciones no tienen ni idea de lo que es, por ejemplo, la importancia de la escucha. Precisamente por el tema de la tecnología, esta tecnología ha cercenado muchos conductos cerebrales de la empatía. Sí. Por eso tú ves que la juventud hoy por hoy la mayoría de la gente es pegada del celular. Entonces eso cercena la capacidad de ser empático contigo, de mirarte y escucharte con atención. Entonces tenemos esa debilidad. Entonces, como todo lo microgestionamos y como no hay reuniones productivas donde yo pueda de una vez por todas saber qué es lo que vamos a hacer, lo normal es ingresar a una reunión donde uno no sabe qué es lo que se va a hacer. O sea, uno es perdido, entra perdido y termina a veces más perdido de como entró. Estos dos errores fundamentales son un tema que ni siquiera deberíamos de llamarlo inteligencia emocional, Maritza, y ese es el problema que tenemos en América Latina, el vocabulario. Son temas expresamente de falta de sentido común. Inclusive algunos lo llaman falta de inteligencia práctica. Robert Sternberg lo llama así. Entonces, yo aprender estas competencias mal llamadas blandas, que se llaman flexibilidad cognitiva, requiere una incomodidad personal que mucha gente no quiere vivir. Y eso implica indefectiblemente que tú tienes que aprender a soltar el poder, el control, porque claro, yo entiendo a todos los directivos que nos estén viendo. Ellos los colocan en un cargo y ellos les da miedo que si no cumplen las metas los van a echar. Yo entiendo eso perfectamente. Pero ¿cómo podemos lograr yo cumplir las metas de mi unidad de negocio llevando un equipo de trabajo donde mancomunadamente el cerebro colectivo trabaje en pos del objetivo? Eso sí se puede lograr. Esas habilidades sí se pueden aprender, pero implica una incomodidad, Maritza. Y lo que yo he visto en todas estas 2 décadas es que la gente no se quiere incomodar con eso. La gente lo que quiere es, deme un certificado. Deme un certificado de que yo soy un buen líder, porque claro, con eso me van a ascender. Y sigue el negocio de los certificados. Como si fuera un certificado el que hace el liderazgo. Como que vos ves, por ejemplo, en el caso de Colombia, si lo están viendo en otros países, en el caso colombiano te has dado cuenta, pues, los revuelos de las últimas noticias de personajes y niñas con unos títulos por ahí todos extraños. ¿No? Pero es que eso no es de ahora, Maritza. No, el tema de los diplomas en América Latina como requisito para ascender a nivel corporativo, eso es un tema que lo llevamos de hace ya décadas. Eso no es nada nuevo, pero cuando aparece un escándalo nacional en algún país de América Latina, entonces todos decimos, wow, sí, la verdad no necesitamos el título solamente, necesitamos que la gente tenga la competencia real. Sí, pero yo hago una pregunta a los medios. ¿Y por qué no nos ponemos ellos desde ya, de los rectores que me estén viendo ahorita en América Latina, por qué no nos ponemos ellos con eso? Los directores de recursos humanos, ¿por qué no nos ponemos serios? ¿Por qué de una vez exigimos desde los nuevos grupos directivos en las empresas que la gente no simplemente cumpla el requisito del diploma, sino que también tenga la competencia demostrada? Ejemplo concreto, coach, o los miles de títulos que a veces no hay por hoy. Experto en hablar en público, hombre, por favor, listo. Si es experto en hablar en público, muy sencillo. ¿Cuál es la mejor manera de yo darme cuenta si habla en público o no? Mañana dicte la charla a las 8 de la mañana. Claro. No hay más. Pero no, lo que nosotros hacemos en América Latina, seguimos convalidando una mala práctica de liderazgo, vuelvo y repito, basada en el mando y control que le está haciendo mucho daño a América Latina, y que hoy la inteligencia artificial está demostrando hasta la saciedad que no podemos seguir así. Necesitamos entonces innovar el liderazgo latinoamericano, y la mejor manera es que todos de manera humilde entendamos que primero no tenemos que saberlo todo, Maritza. Ni yo me la sé todas, ni nadie se lo sabe todo. Entonces es entender que tengo que ser humilde para reconocer que no lo estoy viendo todo, y que en esa humildad entonces debo tener la apertura mental para aprender otro. Soy el agua. Nací en ríos y quebradas, y gracias a procesos de potabilización y tratamiento, llego a tu hogar limpia y lista para tu consumo. Cuídame usando solo lo necesario y evitando desperdiciarme. Soy la energía. Provengo principalmente de fuentes hidroeléctricas y me complemento con energía térmica y solar para acompañarte cada día. Cuídame apagando las luces y desconectando lo que no usas. Soy el gas natural. Vengo de yacimientos bajo la tierra, viajo por gasoductos y llego a tu hogar para darte energía de forma segura y eficiente. Cuídame usándome de manera responsable y revisando tus instalaciones. Recuerda, cuidarnos también es cuidar tu vida y el planeta.
Continuamos en Mercadeo con vos, con Giovanni López, y este tema que está interesante y muy apasionante, y Giovanni se nos apasiona también, pero todavía se nos va a apasionar más porque aquí vamos a tocar entonces este tema del humor, cerebro y cambio cultural, porque dijiste una palabra bien interesante y muy importante, la empatía, pero resulta que es que la empatía también se va ligando con el humor, y lo que estás desarrollando a través del humor es algo bien importante. Cuéntanos de todo esto que estás haciendo con Ovidio, el humorista de Sábados Felices. Claro, mira, lo que pasa es que a raíz de esas 2 décadas que te contaba, he tenido la oportunidad de montar desde programas pequeños hasta grandes programas en multinacionales. Sí. Trabajé en algunas multinacionales montando programas de 3 y 4 años y medio. En esas experiencias de tanta intensidad, tratando de transformar culturalmente unidades de negocio, fue donde hice yo mi verdadero aprendizaje, ¿cierto? Luego, montando programas pequeños en otras unidades y con diferentes sectores de la economía, empecé a darme cuenta de algo muy importante. Es que el humor sí es fundamental. A veces nos tomamos demasiado en serio las cosas, Maritza. Ajá. Y en el mundo del liderazgo y de la consultoría organizacional, le hemos dado demasiada formalidad a una cantidad de cosas, desconociendo que el cerebro humano necesita divertirse. Pero, ¿qué ha pasado con el tema de la diversión? Que lo hemos llevado al otro extremo. Si bien necesitamos diversión y entretenimiento, entonces tratamos de remediar el asunto para evitar conferencias, lo que llamamos en América Latina conferencias ladrillo. Esas conferencias, si nos ven en algún otro país, una conferencia ladrillo es esas conferencias que lo duermen a uno en cuestión de 5 minutos, ¿cierto? Que es un diazepam que cae uno profundo cuando un conferencista no tiene 5 idea. minutos es mucho, pero... Que es mucho, que entiende que el cerebro humano necesita un poquito de emocionalidad para la cosa, ¿cierto? Sí. Entonces sucede que ya se fueron al otro extremo, ya entonces sí es importante el entretenimiento, pero hay que saberlo dosificar, porque si no lo que hacemos es infantilizar el liderazgo. Y es lo que ha estado sucediendo en América Latina, que entonces ya nos vamos al extremo de que podemos un directivo cualquiera. Yo no te imagino a ti, Marixa, por ejemplo, una dinámica donde yo te diga, vamos a hacer el 6 con la cadera. Pues ese tipo de dinámicas... No hay cosa en la vida, que me choque más que esas dinámicas. Okay, Uy, no. Pero entonces, bueno, me diste en el clavo. No puedo con eso. Entonces, bueno, pero entonces te voy a contar, no eres solamente tú. Hay un porcentaje de directivos de América Latina que no toleran eso. Pero curiosamente, el formato que se vende desde recursos humanos en muchas compañías es precisamente ese formato. Y dice, pero ¿quién compra esto y para quién es esto? Sí, Entonces, los conocedores un poquito del tema del cerebro entienden perfectamente que hay personas que son más emocionales que otras, que se les conoce como sinestésicas. Por ahí cuando comenzamos con el formato de hace 25 años de programación neurolingüística, se hablaba de ese formato, ¿cierto? Que el visual, el auditivo y el sinestésico. Sí. Entonces, que el sinestésico, entrando desde ese modelo pues, de interpretación, es el que le gusta esos ejercicios así. Yo, por ejemplo, yo soy más visual. Entonces yo tampoco soy muy amante de esas dinámicas, no me siento cómodo, la verdad, me siento... Sí. No, entonces, ¿qué pasa? Pero claro, hay una intención positiva cuando se hace eso, Marixa. Sí, las personas que lo montan no lo hacen de mala fe, lo hacen pensando en cómo entretener, cómo distensionar la charla. Lo hacen con una intención positiva, pero lo que hacen es generar otro efecto, que es muy parecido a lo que te decía ahorita, que hay una intención positiva cuando la gente microgestiona. Ellos están microgestionando con una intención positiva, pero tiene un efecto negativo. Entonces, entendiendo todo esto, se me ocurrió a mí con Ovidio, de Sábados Felices, un amigo que somos amigos de más de 15 años, y yo venía, vamos a darle un poquito de oxigenación al tema. Y para mí, cuando monto programas de largo alcance en una organización de 6, 7, 8, 9 meses, qué más espectacular que uno oxigenar el entrenamiento con pequeñas charlas donde combinemos el liderazgo serio con un toque de humor estratégico. Y fue así cuando entonces comenzamos a desarrollar esta propuesta y pues para sorpresa nuestra ha sido muy bien recibida en el mercado. Entonces próximamente vamos a comenzar acá en la ciudad de Medellín para que a través tuyo, que eres una de nuestra pionera aquí de lanzamiento, Marixa, pues quiero que esta es una noticia nueva que estamos aquí lanzando y quería pues aprovechar de decirla. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar aquí en Medellín? Claro, entonces estamos ahorita en los desarrollos ya de la parte de marketing, así que yo te estaré contando próximamente. Y también te quiero contar que logré la semana pasada, después de una serie de conversaciones de larga data con la Cámara de Comercio de Mercosur, sede de Panamá, logré el aval de la Cámara de Comercio para poder llevar los programas. Es una excelente noticia. Sí, es una noticia muy bonita, el poder llevar mis programas de neuroliderazgo ya de gestión, de liderazgo de equipos, al mercado latinoamericano. Exactamente, porque esto es la Cámara de Comercio de Mercosur. Mercosur, sede de Panamá. Sede de Panamá, eso es una noticia espectacular. Exacto, vamos a hacer certificaciones en competencias blandas
para los departamentos de recursos humanos, ¿para qué tipo de empresas? Para que nos estén viendo. Empresas que estén pasando por un momento de crisis cultural, Sí. es donde nuestros formatos de consultoría quedan perfectamente. Equipos de trabajo que tengan ese exceso de presión que te estaba mencionando ahorita al principio, que necesitan una comunicación muy diferente a la que se ha venido gestando en el liderazgo típico. Esta gente necesita es una gestión de conflictos del equipo que sea mucho más práctica y sin tanta rigurosidad psicoanalítica. Necesitan eso algo más práctico para que los equipos puedan de verdad tener esa inteligencia colectiva que tanto necesita el mercado latinoamericano. Pero para el tema del liderazgo con humor, te quería decir esto. ¿Cuál es el formato que queremos Ovidio y yo? Lo vamos a hacer y lo ponemos a consideración de todo el mercado. Para todas las empresas que tienen formatos de entrenamiento durante un año, tú sabes que las empresas contratan por un año un programa con la empresa de consultoría XY. Lo que nosotros queremos es brindarle este servicio, inclusive a las mismas empresas de consultoría, para que oxigenen sus programas. Nosotros no buscamos competir con los consultores en ese terreno, sino simplemente oxigenar, inclusive el mismo Departamento de Recursos Humanos, que nosotros simplemente es oxigenarles esos programas que ya tienen para afianzar esos principios que quieren dejar en el cerebro de los integrantes de los equipos de trabajo que tienen las compañías. Ajá. Entonces, es una linda noticia. Que ahí pueden conocer lo que estamos haciendo, y ya las empresas que deseen una implementación un poquito más rigurosa, ya desde lo que he venido haciendo en estos 20 años, pues obviamente ahí tenemos una serie de programas que después van a conocer a profundidad. Bueno, ese show con Ovidio lo vamos a lanzar aquí, claro, en sí. Mercadeo con Vos. Estaremos muy pendientes, estén pendientes ahí en nuestras redes sociales, que les vamos a estar contando de todo esto, este montaje que va a tener Giovanni con Ovidio. Te invito entonces, te voy a comprometer con la audiencia. Entonces, la próxima entrevista estamos con Ovidio, para que tengamos para que la gente conozca, porque obviamente la vamos a hacer pues un despliegue aquí en los medios pues acá, claro, en la ciudad de Medellín, entonces para que estemos con ese programa. Vamos a tener aquí a Ovidio, estén pendientes de eso, que así va a ser bien interesante que tengamos ese humor, ese factor de humor acá sobre un tema que es realmente un tema serio, pero cómo se puede ver ese tema y cómo puede ayudar a tantas personas a través del humor. Así es, de hecho, mira, inclusive, pues no sé si lo sabías, pero hace algunos años yo comencé en Teleantioquia con una marca que después la perdí porque no sabía nada de derechos de autor. Uno cuando se mete en estos temas del emprendimiento no aprende con los años. Entonces he entrevistado aquí expertos que hablan de la importancia de proteger las cosas. Ajá. Cuando yo comencé hace 24 años, pues yo no tenía ese conocimiento de la formalidad y ya después de que perdí esa marca, entonces lancé la nueva, que ahora ya la tengo registrada, que es el formato de donde saqué el modelo para trabajar con Ovidio, que se llama Las Neuronas Rebeldes. Ese formato lo tengo registrado y es un modelo didáctico de lo que es el neuroliderazgo. Ya lo he puesto a prueba en diferentes países, lo he puesto a prueba en diferentes conferencias con gente, desde la niña del servicio hasta el presidente de la compañía. Y hemos visto que cala bien, porque lo que hacemos con las neuronas rebeldes, Marixa, es que protegemos la autoestima de las personas. Entonces, todos los problemas que hay de liderazgo, lo que hacemos es que los explicamos como que la culpa no es del directivo, sino de sus neuronas rebeldes, de tal suerte que su autoestima esté intacta. Esté tranquilo para que no haya. Entonces eso genera eso que acabas de hacer, genera esa risita que dice uno, carajos, yo me identifico con esto. Sí. Y cuando uno reconoce y se ríe de una verdad, ya uno no se resiste a ella. Esa es la razón fundamental por la cual esos toques de humor de Ovidio, entrando por algún lugar del escenario o lo que sea, es simplemente para lograr que los directivos que estén ahí no se tomen nada tan en serio y entiendan que es natural y que todas las equivocaciones que tenemos al día de hoy en liderazgo no es porque la gente lo está haciendo de mala fe, es porque hay un desconocimiento de principios elementales del funcionamiento de la comunicación y que desafortunadamente, Marixa, muchas personas, y me incluyo, que yo cuando comencé hablando así hace 25 años, yo creía que la cosa era tan sencilla como decirle a las personas, tenemos que comprometernos. Ajá. O sea, decimos las cosas con esa ligereza y lo hacemos de buena fe, pero hay una cantidad de cosas que hay detrás que como las desconocemos, generamos un efecto negativo en vez de positivo. Exactamente. Giovanni, redes sociales. Bueno, claro, nos pueden ver en glopez@neuroliderazgo.com, mi correo electrónico inicialmente. Me pueden ver en Instagram como Giovanni López Neuroliderazgo, en Facebook como Giovanni López Neuroliderazgo, y próximamente con el programa de Neuroliderazgo con Humor vamos a abrir el canal YouTube. ¿Listo? Les estaremos contando. Les estaremos contando. Mil gracias, Giovanni. Un placer estar contigo, Marixa. Igualmente. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por elcanal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por elcanal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia. Estamos por Radio Global Coach PNL.com. Nos vemos y nos oímos. Chao.